Sobre todo lo que nos pasa todos los días. Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que buscamos todos los días. Todo el análisis profundo de la actualidad política bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. 10 de la mañana, 12 minutos, ya lo tenemos a Hugo con nosotros aquí para, analizar en principio los primeros 6 meses de esta gestión y cómo se está perfilando las encuestas. Javier Milei, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Sí, un poco la idea mía era, ayer se cumplieron 6 meses, 10 de diciembre, 10 de junio. Uh-huh. Los primeros 6 meses de cualquier gobierno en general son meses donde predomina siempre la visión positiva, la esperanza. Los primeros 3 meses, los primeros 100 días habitualmente es, le perdonamos todo, Uh-huh. no hay muchos cambios en las opiniones. Es más, comienzan habitualmente con un gran salto incluso de opositores que dicen, terminó la elección, vamos a ponerle una ficha al que viene, no es lo que voté, pero probablemente traiga bien las cosas. Después empiezan a emparejarse un poco. Los que le pusieron ficha sin haberlo votado empiezan a mirar con mayor criticidad todo lo que se está haciendo. Exacto. Pero a los 6 meses generalmente los gobernantes suelen mantener un nivel de aceptación que supera los 2/3 de la población. 60, 70, Alfonsín, Menem tuvo su reelección como presidente, por ejemplo. Sí. Cristina, la reelección como presidente, y la continuidad con el marido, o sea, si tenemos a los dos Kirchner en tándem, estamos hablando de 2 reelecciones, Uh-huh. o sea, y con un fuerte apoyo de la sociedad. Macri tenía un aporte, no pudo la reelección, perdió las elecciones, pero tenía un apoyo del 70% para arriba a los 6 meses. Sí. A esta época del año 2016, Uh-huh. todavía, e incluso eso le llevó a ganar las elecciones de medio tiempo en el año 2017. Uh-huh. Y recordamos que empezó en declive ante la opinión pública con la reforma previsional de diciembre de 2017, donde tocó a los jubilados. Ya la gente empezaba a mirar mal porque los brotes verdes no se daban. Uh-huh. El rebote hacia el desarrollo de la economía que le había prometido luego de un ajuste que hizo que no fue tal como el presente. Entonces, con ese panorama y gobiernos anteriores que eran más clásicos, no entraban golpeando como Milei, no se peleaban con todo el mundo, eran más respetuosos de las normas, de las relaciones interpoderes. Sí, más moderados. Más moderados. Uh-huh. Entonces, las cosas actualmente son diferentes, porque este es un outsider, como le dicen habitualmente, uno fuera de la política. Hace todo lo que los manuales de política no dicen que haya que hacer. Básicamente porque Milei, lo entiende mucha gente y yo asumo eso, muchos analistas, no es un tipo que esté preocupado por hacer carrera política, sino que él se ve a sí mismo como un revolucionario que viene a cambiar todo el orden. Ajá, sí. Entonces no le importa perder las elecciones de aquí a 4 años, si logró en los primeros 4 años la inmensa mayoría de las reformas que él quiere hacer. Incluso tiene un número, acá hay que hacer 3.000 cambios en leyes, en esto, en lo otro. Digamos que con la ley de base no se agota. No se agota. La ley original de base tenía como 600 cambios. Sí. Ya le estaba pegando un empujoncito fuerte. Esta tiene muchos menos cambios, Uh-huh. la que se va a votar mañana, si es que se aprueba, obviamente. Sí. Los números están muy tensos en toda esta votación. Entonces, un poquito, ese es el panorama general. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ir a los datos objetivos, los números duros, los que no mienten. Con respecto a los números duros, acá hay que hacer un análisis del mediano plazo, que son los 6 meses, versus lo que aparece cotidianamente en los medios, que es la de corto plazo, de un mes para el otro. Ajá. En la de corto plazo vos podés ver a un gobierno que dice, por ejemplo, estamos derrotando la inflación. ¿Por qué? De la inflación del 25,5 de diciembre pasado, pasaron a inflación del 5,5 ahora en mayo. Claro. Y incluso ellos mismos están previendo que en los próximos meses sea alrededor del 4 a 5%. Uh-huh. Reconocen que se viene algún golpe con
el aumento de las facturas de la electricidad, del gas, en fin, que hasta aquí se fueron paralizando justamente porque estaban viendo que donde se venían todas estas cosas junto a la recesión que se está dando, etcétera, hoy no estaríamos hablando de lo que vamos a hablar después, las encuestas que les dan positivo. Claro. Otro elemento en el largo plazo, los salarios. Ahí perdieron. El salario perdió en la Argentina, según datos de Cifra, que es el Centro de Investigaciones y Formación, que depende de la CTA, la Central Obrera, la Central de Trabajadores Argentinos. Es uno de los datos que se toman en referencia habitualmente el Cifra, porque sigue muy de cerca la evolución del salario, obviamente. Representante de una entidad gremial, el tema salarial, el tema desempleo es algo crítico, claro. Y ellos lo siguen. Y lo siguen bastante bien. Claro. En general, con datos oficiales sobre INDEC. Acá, todo el mundo cuando habla con cierta propiedad y autoridad, lo hace sobre el INDEC. El dato macro es siempre sobre el INDEC. Lo que vos haces es después empezar a jugar, porque el INDEC te tira permanentemente decenas de números. Entonces, ¿qué pasa si juntamos este dato con este otro? ¿Cuál es la perspectiva? El escenario, etcétera, etcétera. Ahí es donde cambian las cosas. Bien. Y cada uno hace su propio análisis. Pero bueno, el salario, para decirlo en términos directos, perdió el 15% entre diciembre y abril. El salario mínimo vital y móvil, que es la base para todas las demás discusiones, perdió casi el 30%. O sea, en este tema, los asalariados con Milei están perdiendo. Y mucho. Una caída en 6 meses. Y la perspectiva de mediano plazo de no ver, salvo la esperanza que uno tenga, claro. Pero los datos objetivos no es que vamos a recuperar el salario rápidamente, de aquí a fin de año. El dólar, otra caída importante. Pero aquí apenas asumió Milei, hizo el 118% de evaluación, puso el dólar libre con el dólar oficial a la par, como base para desplegar después su proyecto político y económico. 154% fue en la caída del dólar en 6 meses. Ahora estamos en un momento donde la presión de los agroexportadores es para que vuelva a depreciarse el dólar. Y no es un dato menor, porque es el sector más potente, tanto en términos económicos como en términos políticos, dentro de las élites del país. Entonces no es un dato menor que la soja esté en los silobolsa y que estén esperando que el dólar aumente, porque justamente es el sector económicamente más poderoso del país. Entonces en el tema dólar hubo una devaluación muy fuerte, aumentó la inflación, que en todo el año, en todos estos 6 meses fue del 110%, no es un número para festejar. Lo que está festejando el gobierno libertario es que ahora está en el 5%, que es altísimo, porque a nivel internacional 5% es la inflación promedio anual de los países. Mensual, claro. Estamos en el horno todavía. Claro, sí, estamos en el horno. No a la temperatura máxima, pero estamos ahí. Otro tema, la actividad económica. Otro punto objetivo que cayó. En los 3 primeros meses, 5,3%, con un fuerte bajón a partir de marzo en adelante en la caída económica, y ahí no hay perspectivas de crecimiento en el corto plazo. Todo lo contrario, si aquí se estabiliza la apertura económica, más empresas sobre todo industriales, van a caer, y obviamente esa caída va a ampliar el tema del desempleo que hay en el país. Capacidad instalada de la industria, también en caída. En noviembre pasado era 2/3, es decir, la capacidad instalada. ¿Cuánto se estaba trabajando en una nave industrial? 2/3 de la capacidad, de la velocidad, del desarrollo, de la producción, era lo que había. Hoy está en el 50%. Claro. O sea, cayó 17%. También son caídas muy fuertes para un país que no está en guerra, dicho sea de paso. Me queda como un trabajito, y esto lo digo como una acotación al margen. Por ejemplo, hacer un análisis de la economía argentina con Ucrania. No con Rusia, porque le está yendo muy bien con la guerra. Es uno de esos países, sobre todo los países grandes, para los cuales la guerra es un negocio. Sí. Pero Ucrania,
Habría que hacer un análisis. Lo prometo en algún momento, punto por punto, cómo les está yendo a ellos con nosotros. Y el otro punto es si hay déficit o hay superávit. El gobierno siempre habla del superávit. Aquí hay una trampita. ¿Qué metés vos cuando vos decís, yo tengo una gran cantidad de dinero? Estamos, por ejemplo, cuando hablan del superávit, el gobierno está hablando de... a ver si tengo acá el número. Me parece que lo perdí y soy malo con... Voy a dar un número aproximado, 20.000 millones de dólares aproximadamente de superávit. ¿Qué metés ahí? Si vos tenés ahí plata que te prestó otro país, por ejemplo el swap chino, y no lo usaste, eso está en las reservas, pero no es plata tuya, porque es una deuda. Hay que devolver eso. Hay que devolverla. Si vos en las reservas ponés también bonos de deuda, es deuda. Claro. Uno siempre tiene la idea de que las reservas son lingotes de oro o dólares, o euros. O la ganancia, digamos. Claro, eso. Claro. Pero cuando te dice el gobierno, no, tenemos 25.000 millones de reserva, 40.000 millones de reserva. Una buena parte de esa reserva no son lingotes de oro. En realidad son préstamos de otros que me los guardé en el Banco Central para usarlo en algún momento. Son bonos de deuda que tengo también con el extranjero. Plata que no es mía, pero que yo la pueda usar. Cuando uno entra a restar todo el dinero que se está debiendo y que no son lingotes de oro, las reservas de la Argentina pasan a ser prácticamente cero. Está bien, eso no significa que estamos en cero, porque la guita que está ahí, aunque no nos pertenezca, la estamos usando. Claro. Pero no es que reitero, no es el dinero físico de nuestra propiedad. No son es papeles. Genuino, diríamos. Claro, son papeles o incluso a veces son estados contables digitales. A mí no me traspasaron tanta cantidad de dinero, simplemente China me traspasó la posibilidad de gastar en dólares o en yuanes tanta cantidad. Claro. Y yo lo tengo en mi planilla Excel en el estado contable, pero no tengo los yuanes físicos, o tengo muy pocos de ellos. Así que en reservas también, el país no está bien, no resolvió ese problema. Fíjate vos que estos son puntos centrales, el dólar, la reserva, la inflación, donde Milei y los libertarios en general dicen, yo tengo que arreglar la macro, que son estos, los índices macroeconómicos, pero no los está arreglando. Uno puede decir, y lo dicen ellos, venimos de todo el despelote anterior y ya te hablan de 40 años, 50 años, 15 años del kirchnerismo, etcétera. Ahí podés hacer cualquier cifra. Ajá. Eso es parte del debate ideológico. No necesariamente es un dato científico o objetivo, es parte del debate ideológico, que también tiene su importancia. Pero, por otro lado, ya empieza a terminar la época en la que vos le podés dar la culpa a la herencia recibida. A partir de los 6 meses, vos tenés que empezar a trabajar con tus propios resultados. Claro. La herencia recibida ya está. Ahora, 6 meses, 9 meses, 1 año, claro. Digamos. En algún momento ya la herencia no va a funcionar. ¿Y dónde no va a funcionar? En las encuestas. Entonces pasamos ahora al otro dato. Bueno, redondeando, los números macroeconómicos de la Argentina no son buenos. Aumenta el desempleo, la inflación no baja, 5% mensual no es inflación baja, te está dando más del 70% anualizado, eso es una inflación alta, muy pocos países del mundo lo tienen. Argentina sigue estando en el pelotón de no más de 5 o 6 países con inflación muy alta. Entonces vamos a lo que la gente ve, que eso es el otro dato. Yo puedo, un opositor puede decir, todos estos datos hacen que Milei esté mal. Tiene que estar mal, porque no le estaba encontrando la vuelta a la economía. Claro. Pero nos olvidamos que en política no solo es el dato objetivo, mejor dicho, ese es el dato que menos importancia tiene, sino que en el día a día son las expectativas de la gente. Las expectativas, claro. Entonces, hay un resumen muy interesante que apareció en estos días en Página 12, con las encuestas que se han hecho, y están prácticamente todos los tipos que toma en cuenta, en general, todo el periodismo. Está Analogías, Consultora X, Proyección, está Subán Córdoba, Del Franco Consultores, Aresco, de Federico Aurelio,
Grupo de Opinión Pública de Raúl Timerman, Bachman de CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública, son las que habitualmente uno va a encontrar en los medios de comunicación referidas en las encuestas. Tomaron 10 encuestadores. A 7, Milei, 7 de ellos encuentran en las encuestas que hacen que Milei está perdiendo apoyo. Y 3 dicen que está sosteniendo. Nadie dice que va ganando. Los 3 que le dan positivo dicen sostiene lo que tenía en diciembre cuando empezó. Y los 7 que le da negativo están diciendo está perdiendo, de a poco está perdiendo. En cualquiera de los casos, la imagen del presidente no supera el 55%, que en la comparación histórica con todos los demás presidentes, incluso aquellos que terminaron muy mal como De la Rúa, en los primeros 6 meses nunca bajaron del 70-80%. Claro. Imagen. Ahí está el tipo opositor que lo ve bien, le pone alguna ficha, no lo va a votar nunca, pero lo está viendo bien y dice, bueno, ojalá le vaya bien, así me va bien a mí. A Milei todo ese universo prácticamente está reducido a los que lo votaron. Milei no logra apoyo del 45% que no lo votó en noviembre. No pudo ampliar. Y en la práctica lo que hace es, siendo conocedor de que hay un 45% casi irreductible, lo que está haciendo es jugando sobre la grieta. La grieta que él mismo creó ya no es K anti-K, ahora es Milei anti-Milei. Él dio vuelta a la grieta. Y en esto, por ejemplo, Hugo Jaime, de Jaime y Asociados, una de estas encuestas, habla de la polarización. La gestión, dice, en la medición de mayo, tiene un balance negativo, 45% lo aprueba y 50% lo desaprueba. Hay un 5% no sabe, no contesta, etc. Y dice que del 55% de los votantes ha perdido 10 puntos. Este es uno de los que dicen está en caída. Bachman, del Centro de Estudios de Opinión Pública, dice que la imagen bajó de 61 a 46% entre diciembre y la actualidad. Federico Aurelio, de Aresco, es uno de los que le da positivo y dice que a pesar de todo lo que ocurrió en la economía, a Milei se mantiene estable. Y dice, el acompañamiento en la opinión pública se caracteriza por la estabilidad. Los que lo votaron, lo bancan, dice Aurelio. Analía del Franco, de su propia consultora, del Franco Consultores, dice que el humor social es malo. Y a partir de ahí saca datos negativos sobre el gobierno. Y este es un dato interesante, porque si hay algo que uno está notando en general es un humor social malo, incluso en la gente que vota a Milei. Claro. Estamos mal. A ver, el que lo vota dice la culpa de todo la tiene Cristina, o la tiene Fernández. Y el que no lo vota dice la tiene este desgraciado que llegó ahora. Pero el humor social en general en la sociedad argentina dista mucho de ser un humor social estable. Eso también lo encuentran en general todas las encuestas de opinión. Bien. Incluso es la que le dan positivo al gobierno. Lo que pasa es que el que se siente de mal humor, el tema es a quién le echa la culpa. Y nuevamente, en el caso del gobierno, va jugando contra el reloj. Ellos tienen que mejorar cosas de la vida cotidiana de la gente, porque en algún momento el que le sigue echando la culpa a Cristina se va a dar vuelta. Porque es lógico. Che, ahora estás gobernando vos. Te banqué 2 años, te banqué 1 año. Claro. ¿Dónde está el empleo que perdí? ¿Dónde está el 30% de la jubilación que perdí? Etcétera, etcétera. Eduardo Fidanza, de Poliarquía, dice que todavía mantiene un respaldo mayoritario, pero todos en general apuntan a el mal humor social, la polarización, como una situación que se está dando, y la inestabilidad en el mediano y largo plazo de las encuestas, teniendo en cuenta la inestabilidad propia de la economía. Así que esto es un poco, en 6 meses un poco la cuestión. En 6 meses los números macroeconómicos no le están favoreciendo al gobierno, y aquí lo que tiene que hacer, las encuestas empiezan a notar una esmerilación del apoyo social,
Y lo que está haciendo el gobierno para ir ganando tiempo es básicamente apuntar a la disputa contra lo que ellos llaman la casta. Mañana viene una discusión fuerte para ver si el Senado aprueba o no, y si lo hace con reformas o no, la ley bases, que iba a ser la ley ómnibus en principio, ahora quedó medio en microbús. De 600 y pico de artículos bajó a 200. Sigue siendo una enormidad de reformas que se dan ahí adentro. Claro. En particular, el régimen de inversiones para los inversores externos, el RIGI, que es el que está más discutido, porque los que ven elementos negativos en el RIGI son muchos más, sobre todo en las cámaras empresarias, que los que no lo ven. Bien. Y discúlpame, en esto cierro. Y dentro de la clase dominante, dentro del empresariado, ¿cómo lo ven a Milei? Hay un estudio muy interesante, una nota muy interesante que salió en El Cronista en estos días. Dividen, grosso modo, así cortando grueso el fiambre, no entramos a números, pero dividen en 3 tipos de análisis. Están los que apoyan porque esto es justamente lo que se esperaba en las últimas décadas y que de una vez por todas había que hacer. Que había que hacerlo. La cirugía mayor. La cirugía mayor, la motosierra, la licuación, etc. Ahí, ¿qué tipo de empresarios están? Básicamente los grandes empresarios del sector agroexportador fundamentalmente y de los sectores de la economía concentrada que no van a ser afectados por la crisis. Que tienen más espalda, digamos. Agroexportador y finanzas, fundamentalmente, que son los que están ganando hoy. Está el segundo grupo, donde están las pymes, todo mal. Milei nos va a fundir. Ese grupo empieza a oponerse a él. Pero en ese grupo hay como una contradicción interna. Están viendo que leyes como el RIGI, el régimen para las importaciones, les va a afectar negativamente, porque no está previsto que la industria nacional y la producción nacional y el comercio nacional tengan alguna ventaja al asociarse con la inversión extranjera. Al contrario, al inversor extranjero prácticamente le están permitiendo que ingrese con lo que él quiera y que compre donde él quiera, y va a comprar afuera. No hay un compre local, por ejemplo. Y está el tercer grupo de los pragmáticos, digamos el grupo cínico. A ver, estas son las reglas de juego. No sabemos cuánto va a durar, pero aprovechémoslas por ahora para sacar ventaja. Un tercio, más o menos es la historia. Este grupo está, obviamente, los inversores que están esperando el RIGI, y está también un gran sector de las mineras, que están mineras, petroleras, litio. Ese sector dice, perfecto, hay una ventana de liberalismo absoluto para nosotros. Fíjate vos que, por ejemplo, en el tema litio, Argentina hoy está mucho más liberalizada que Chile, que es el ejemplo tradicional Chile, de economía liberal en Sudamérica, y que Bolivia. Claro. Y con fuerte presencia del Estado. Sí. Bolivia es el ejemplo más estatizante, Chile es intermedio, pero con un fuerte control del Estado, y Argentina es el país donde prácticamente entran y salen como quieran, y dejan a las provincias, en la federalización del recurso litio, dejan a las provincias organizar el tema. Eso significa que cada gobernador y cada élite local del poder político-económico negocia con los grandes intereses internacionales, que son básicamente los de China, los de Japón, los de Estados Unidos, los de la Unión Europea, que son los que están detrás del negocio del litio. Así que este es un poco el panorama. Y al analizar en general quiénes son los ganadores y los perdedores, obviamente en 6 meses, ganadores absolutos el gran capital. Las finanzas en primer lugar, el sector que le ha ganado a la inflación y le ha ganado también a la recesión. Mientras casi todo lo demás se está cayendo, las finanzas están mucho más fuertes que en noviembre pasado. Los perdedores absolutos pasan a ser las clases dominadas, los obreros, los marginados, la clase media y baja. Y en la clase media y baja es donde se va a disputar básicamente las encuestas de aquí en adelante. Porque esa clase mayoritariamente votó el cambio. Un peronista diría, es la clase media gorila. Pero es la que votó el cambio con Milei. Y no está viendo ninguna ventaja. La único que tiene hoy por hoy es agarrarse de la esperanza. Claro.
y no reconocer en público que fue el tonto que votó al tipo que lo va a joder. Que eso pasa en toda la historia. No sé qué voté yo en el 83, dicen en el 89. Yo no lo voté. Yo no lo voté, dicen en el 99 con respecto al 95. Sí. Y De la Rúa, ¿quién lo conoce? Decían en el 2003-2004 Claro. con respecto a De la Rúa. Y así, Claro. ¿viste? Bueno, en algún momento las cosas pueden llegar a darse así. Así que esto es un poco la situación que estamos viendo a 6 meses. Como para cerrar, decía un empresario y lo señalaron en una de estas notas, no sabemos con Milei si nos vamos a transformar en Noruega, decía este tipo, Ajá. o si vamos a volcar feo. Bueno. Hoy yo te diría que esa frase dicha por un empresario en un encuentro empresarial, en uno de esos famosos que dio Milei en los últimos tiempos, reproduce claramente cuál es la situación. Porque con Milei no va a haber medias tintas. O se cumple lo que él dice, o terminamos peor. Claro. Y derrapamos mal. Bien. Así que bueno, 6 meses y Milei ahí. Eso es lo que está pasando hoy. Hugo, como siempre, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. 10 de la mañana, 38 minutos. Seguimos.